Más, mire, algo de nube, sí, pero no es tanto. Yo creo que Gabriel me dijo, como es un hombre de costa, que en un par de horas más iba a estar el cielo despejado. Y Gabriel sabe esas cosas. Y además no hace... Y Gabriel sabe esas cosas, claro que sí. En el contacto anterior estuvimos con la gente que llegó a la celebración de San Sebastián y en esa oportunidad anunciamos que íbamos a hablar de un problema que se vive no solamente acá en Puerto Saavedra, sino que en parte importante de nuestro país y que tiene relación con el déficit habitacional. El año pasado se anunció por el gobierno un plan habitacional que de alguna u otra forma viene a cubrir las necesidades de casa propia de miles de familias en nuestro país. Pero la situación particular que existe acá en la costa de la Araucanía va mucho más allá de lo que se puede imaginar alguien de la región metropolitana o del Biobío o de Punta Arenas. Acá en esta comuna asumo que deben existir también otros sectores de nuestro país bajo la misma situación. De hace cerca de una década que no se entrega un proyecto habitacional nuevo. Entonces es una situación bien delicada y que vamos a abordar de inmediato con el concejal de acá de Puerto Saavedra, Henry Bañares, a quien agradecemos, concejal, por darse el tiempo de conversar con nosotros sobre una situación que es de carácter nacional, pero que también impacta, ¿no?, acá en la costa de nuestra Araucanía. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Efectivamente, esta es una realidad regional y también comunal. Nosotros lo hemos abordado con la Ceremi porque en la comuna de Saavedra existía una sequía en el avance respecto a los proyectos habitacionales. Por tal motivo es que nosotros hemos llegado a diferentes situaciones. Por ejemplo, Puerto Domínguez, un comité que tuvo que ir a marchar y protestar en Temuco a la Ceremi, toda vez que llevaban más de 30 años y todavía no reciben su vivienda. Existe también en la comuna, se entregó el Willis Ruca hace aproximadamente 5 años, pero este era un proyecto que venía muy antiguo, de periodos incluso de alcaldicia y gobiernos anteriores. Entonces, durante estos últimos años, respecto de alguna gestión importante en materia habitacional, no hemos tenido, lamentablemente hay una sequía de proyectos. Se ha avanzado más en todo lo que es DS10, que corresponde al subsidio de habitabilidad rural. Sin embargo, mucho subsidio de papel. ¿Qué significa esto? Que la gente obtenía el subsidio, tenía su certificado de subsidio, pero no podía construir porque el proyecto no estaba calificado. Entonces, tenemos en la comuna dos problemas. Una, que no se ha avanzado mucho respecto a los subsidios DS10, que es habitabilidad rural, y respecto a los DS1 o los DS49 tampoco tenemos una sequía importante. Durante el último tiempo, sí, a través de la nueva Ceremia, que nosotros agradecemos el compromiso que he tenido con esta comuna, hemos podido entregar buenas noticias. Ahora, recientemente, por ejemplo, posterior a la protesta que tuvieron los vecinos de Puerto Domínguez, que son 60 familias, que se llama Comité de Allegados sin Casa, se anunció que ya tienen su proyecto calificado y la parte o la observación pendiente la va a subsanar Servio, y Servio va a poner profesionales a disposición para resolver esa etapa, porque no podía ser que fueran el comité. En esta comuna teníamos el comité más antiguo de la región. 30 años más o menos. 33 años desde constituidos y ya con subsidio asignado. O sea, ellos ya tienen su certificado desde el año 2017. Aún teniendo el subsidio ganado, todavía no veían nada de las construcciones. Y eso es lo que se ha ido dando también en otras postulaciones paralelas. Acá, por ejemplo, lo mismo. Nosotros tuvimos la posibilidad de haber extendido o mejorar el tema habitacional toda vez que había un proyecto de la construcción del Liceo Reino de Suecia en la zona alta. Porque te comento que posterior al terremoto, Puerto Saavedra tuvo una compra importante de 11 hectáreas y fracción en la zona alta de Saavedra, donde se supone que también se iba a avanzar en temas de comité de vivienda. Situación que nunca ha sido tal porque los terrenos están a disposición, pero no son atractivos para que una empresa constructora pueda postular, optar a los proyectos, porque en el fondo es muy caro urbanizar en esa parte. ¿Y qué iba a permitir llevar luz y alcantarillado? La postulación y el proyecto del Liceo Reino de Suecia, la reposición. Proyecto que fue perdido, lamentablemente, por un error municipal, donde hicieron el cambio en la topografía del suelo, por tanto, eliminó la posibilidad de extender el alcantarillado y la urbanización a la zona alta, y para construir cierta cantidad de casas no era atractivo para ninguna constructora. Concejal, y al día de hoy,
¿cuántos son los comités aproximadamente? A ver si tienen la cifra, que están precisamente en busca de alguna solución habitacional. Sabemos del caso de Puerto Domínguez, ¿no? Que tuvieron que ir hasta Temuco para manifestar un malestar que se viene hace ya 3 décadas sin esta solución habitacional. Pero en la comuna, ¿cuántos son aproximadamente los comités o las familias que están buscando una solución de casa propia? Ya, los comités, mira, lo que pasa es que acá tenemos varios comités, Emergencia 1, Emergencia 2, el Lafkenco, ahora se creó un nuevo comité que nació a raíz de una asociación indígena urbana, que son los que tienen actualmente una toma en un colegio y terrenos colindantes en la búsqueda de suplir ese déficit habitacional. También está, como te decía, el de Puerto Domínguez, pero también existen postulaciones de S10 que son individuales, pero que también lo agrupan. No tienen característica de comité, pero sí como agrupaciones de proyectos de S10. Y ahí es donde también estamos entrampados, porque ellos, a diferencia del resto, tienen el subsidio ganado, pero la casa no tienen para cuándo la construcción, porque no tenían proyecto calificado. Así que por lo menos deben haber unos 6 comités y una cantidad importante de familias que está a la espera. La buena noticia es que se supone que de aquí tenemos Villa Los Cisnes, después Villa La Costa. Ese paño, que era un paño sobrante, ya no se van a ir a la zona alta, sino que quedarían en la zona baja. Y ahí el Lafkenco sería un comité que podría entrar ya a construcción durante este año, tener calificación, porque hay un compromiso y desde la Ceremi en este actual periodo ellos han venido a trabajar y apoyar a toda la unidad de vivienda, pero en concreto ese sería el comité que iría más avanzado con el de Puerto Domínguez posterior a las gestiones que se han ido realizando. Concejal, sabemos que Saavedra, Puerto Saavedra, está dentro de las comunas que han sido consideradas de rezago. Falta profesional en municipios de la costa de nuestra región, Puerto Saavedra, Carahue, Teodoro Smith, para precisamente intentar buscar soluciones mucho más rápidas, porque como lo vemos, ¿no? Usted decía, allá en Puerto Domingo, un comité que lleva 30 años esperando, quizás con profesionales, con la contratación de mayor cantidad de profesionales, ¿se podría haber evitado esta situación? Sí, mira, lo que pasa es que los municipios con su EP o entidades patrocinantes no son sustentables por sí solos. En el fondo dependen mucho de la gestión municipal y los municipios pequeños necesitan evidentemente de profesionales especializados muchas veces que no los tienen. ¿Cuál es la mejor manera, creo yo, de poder ir avanzando? Es que el municipio externalice estos servicios con EP externos. Creo que es la única manera que hemos podido ir avanzando, porque en caso contrario estaríamos rezagados solo a las postulaciones municipales, que tienen que ver más básicamente con la postulación individual en la misma, y no tienen la capacidad técnica. De hecho, hoy en día la unidad de vivienda está, si me preguntas al día de hoy, hay un solo profesional porque hay otro que fue movido, otra profesional que si bien es permanente, hoy en día está embarazada, por tanto está con su pre y postnatal posterior, entonces no va a haber una unidad completa funcionando y los profesionales evidentemente no le da para tener la capacidad técnica de lo que requiere un proyecto habitacional grande, complejo, se necesita, y ese es un problema que tienen todos los municipios de la costa de la Araucanía. Estamos en uno de los sectores, una de las poblaciones, las villas, quizás más nuevas, ¿no? De las últimas que se ha inaugurado. ¿Hace cuánto tiempo que no se inaugura precisamente un proyecto habitacional acá en el sector urbano de Puerto Saavedra? Ya, en el sector urbano, en la parte baja, la última fue el 2009, que es Villa La Costa. Sin embargo, el Wiluf Ruca, que es la zona alta, ellos sí obtuvieron vivienda el 2017, pero este comité por lo menos llevaba más de 15 años también a la espera de tener su proyecto habitacional. Por tanto, el periodo no es lo mismo que un comité en Temuco, que generalmente va entre los 4 y 7 años, 10 años. Acá a la espera, por ejemplo, el Comité de Seguridad 1, Comité de Seguridad 2, obtuvieron terreno, habiendo tenido terreno, por ejemplo, el año 2011, a la fecha todavía no tienen una fecha concreta de cuándo podrían ver materializada la construcción de sus viviendas. Sí. Un problema que, como lo señalábamos, Patricio, no se ve solamente acá en Saavedra, sino que también en Temuco, en Padre Las Casas, en Carahue, en Pucón. En Pucón, ¿qué decir? En Pucón también están bastante complicados con el tema de entregar solución habitacional. Hablamos de solución habitacional de proyectos de comités de vivienda, ¿no? Una situación que no sé si tiene usted preguntas desde allá del estudio para poder profundizar acá con el concejal. Sí, Cristian, porque uno puede entender que efectivamente en Temuco se demora una cantidad importante de años porque
los terrenos están siendo cada vez más escasos y caros. La densidad poblacional, la densidad demográfica que presentan hoy día ciudades como Temuco es altísima, por lo tanto cuesta muchísimo encontrar terreno. Pero cuesta entender que en comunas como Puerto Saavedra se demoren tanto en la aprobación, ejecución de un proyecto habitacional. ¿Qué se le dice a la gente? Te pido que le traspases la pregunta al concejal. ¿Qué se le dice a la gente cuando tiene que esperar 15 años por una cuestión tan básica como la casa para vivir? Sí, bueno, escuchó la pregunta el concejal Patricio, reforzar eso. ¿Qué se le dice a la gente, ¿no? Cuando se tiene que esperar más de una década, 10 años, ¿no? Para poder tener la solución habitacional. Sí, mira, eso es lo más complejo porque uno tiene que reforzar y dar cara a la gente cuando le dices una vez que avanza, después que no avanzas, que viene una nueva observación, que van a ir a la DOH, que vuelven a Servio, que tienen nuevas observaciones, que la constructora tiene que subsanar, evidentemente llega a ser vergonzoso una espera de más de 10 años con respuestas que son inconclusas. Como bien planteaba en la pregunta, hay municipios como Temuco y otros, el problema está en conseguir terrenos. No es el caso nuestro porque nosotros tenemos terrenos desde el año 2011 aproximadamente, que fue posterior al terremoto cuando se hizo la compra de estas 11 hectáreas, donde se iba a ubicar varios proyectos habitacionales, se iba a hacer un helipuerto, se iba a hacer el Liceo Reina de Suecia, y hoy en día de esos terrenos todavía no tenemos nada en concreto. De hecho, se perdió, como te decía, el Liceo Reina de Suecia, que era de 8.000 millones, que iba a permitir urbanizar la zona alta. Entonces, cuando uno ve que hay esos problemas de gestión y te toca mirar a la gente, efectivamente uno no puede hacer nada más que entender la soberbia, la rabia. De hecho, a mí me pasó en Puerto Domínguez que una señora se puso a llorar y dijo: a mí me molesta que cada vez que viene un seremi, viene un concejal, viene el alcalde, llegan con cámara, nos sacan fotos, somos como el hazme reír. Decía que cada elección se le prometía algo distinto. Entonces es complejo porque a mí personalmente yo llevo 1 año y medio de concejal y cuando tú ves la demora da vergüenza y es complejo no poder avanzar en soluciones habitacionales cuando entendemos nosotros, y es lo que esperamos que también se avance, garantizar el acceso a la vivienda como un derecho. Sí, y además cuando, como tú bien lo dices, ¿no? Hay terreno. El tema es que no se avanza en quizá el diseño, la gestión, para poder concretar lo antes posible en 11 hectáreas aproximadamente, no sé, sin ser ingeniero ni nada por el estilo, pero no sé, unas 50, 60 casas fácilmente, ¿no? Sí, no, caben muchas casas. Si el tema es la urbanización, que como están en la zona alta y están lejos de la urbanización, no es atractivo para una empresa llevar todo lo que es alcantarillado, luz eléctrica. Eso se llevaría todos los costos del subsidio en el fondo. Ese es el gran problema. Y por eso es lo que te hacía mención de que el liceo era la gran solución. Pero por ejemplo en Domínguez no tiene justificación eso, porque el terreno está al lado de una posta y está al lado de un colegio. Por tanto, claro, decir la urbanización sería mentirnos a nosotros mismos. Entonces, se puede dar respuesta. Yo creo que había un problema de gestión y también había un problema de capacidad técnica, incluso de voluntades, porque ahora también, y en eso yo quiero ser enfático, con la nueva Seremi Vivienda nosotros hemos avanzado a paso agigantado. Por ejemplo, en Domínguez se ganó el proyecto Pequeñas Localidades, que va a permitir mantener gente del Servio. Se avanzó en el Lafkenco como nunca se había avanzado. O sea, la posibilidad de que ellos a final de año, en diciembre, ya tengan la posibilidad de empezar la construcción es histórica, porque ellos tuvieron muchos años a la espera de tener una respuesta concreta y hoy en día ya tenemos la resolución en manos que establece plazos fijos. Y ella, además de todo lo que se ha hecho en Domínguez, ha venido con equipos técnicos a la comuna. Entonces, uno agradece que los profesionales de acá también reciban esa asesoría y que la Seremi haya puesto especial énfasis en esta comuna. Sí, entonces podríamos decir de que durante este año se podría eventualmente, ¿cierto?, iniciar un proyecto habitacional en Puerto Saavedra. Deberíamos iniciar dos. El de Domínguez, porque el de Domínguez ya tiene, a finales de año, del año pasado, tuvo la calificación de su proyecto. Posterior a esa protesta ya la Seremi estableció plazo y al final de esos plazos, efectivamente, con resolución, ya el proyecto está calificado. Entonces, la primera piedra ya podríamos empezar a tenerla en enero, febrero.
que es la instalación de la primera piedra, y de ahí empezar todo lo que es el periodo de contrato, que es la duración que tienen para entregar el comité. Pero eso ya estaría listo. Domínguez sí o sí debería estar iniciando obra este año, y el Lafkenco también durante diciembre ya debería tener o al menos la primera piedra para iniciar el proceso de construcción. Sí. Patricio Sandoval Quesada. Es que fíjate, Cristian, que estoy sorprendido. Estoy sorprendido, digamos, de que finalmente dependa de la voluntad de la autoridad para entregar solución habitacional a las personas. Y yo me acuerdo de haber conversado con la Seremi, y la Seremi destacó el hecho, digamos, de que este sueño de la casa propia, cuando la casa es un derecho y el Estado tiene, de alguna manera, el caso de las personas que no tienen los recursos para comprar una vivienda, tiene que suplir de alguna manera esa necesidad. Pero no puede quedar al arbitrio de un par de trámites, no puede quedar al arbitrio de la autoridad y de la voluntad de la autoridad resolver efectivamente un tema habitacional. De verdad me cuesta mucho creer, me cuesta mucho asimilar que para una cuestión tan fundamental y tan elemental tengan que pasar 15 años, Cristian. Me cuesta entender que un trámite se demore 15 años, me cuesta entenderlo. Exactamente, y cuando muchas veces se tratan de algunas observaciones que, no sé, y aunque suene, no sé, aquí sin ánimo de nada, ¿no? Pero faltó una coma, o faltó un punto, faltó redactar bien este párrafo, no se entiende muy bien. Quizá muchas veces por cosas tan pequeñas se echa para atrás un proyecto que da una solución tremenda. Mira, en Domínguez pasaba que muchas veces nos derivaron a Medio Ambiente, de OH, para obtener la misma respuesta, y esa respuesta daba vuelta 1 año y medio. Entonces, por eso digo, tiene que ver con voluntades políticas y con disposiciones de todos, porque en el fondo son los usuarios los que están con el problema. Y lo otro, y en eso yo agradezco a este gobierno que tiene un cambio de paradigma. Antes los gobiernos se focalizaban y estadísticamente les servía decir: tenemos subsidio entregado. Significa que la persona tenía el subsidio asignado. Hoy en día hay un cambio de paradigma y ya tiene que ver con una política de vivienda entregada, porque antes se entregaban muchos subsidios, los que nosotros le llamamos subsidio de papel, porque claro, el usuario tenía su subsidio, pero en el fondo no tenía la casa propia y tenía el papel y podía estar muchos años a la espera de eso. Lo mismo también hay que replantearse los valores, o sea, los costos con el alza de materiales ya no son los mismos. Lo mismo el DS49, que es de compra-elección de la vivienda, te da que un subsidio que se compone de muchos otros, te da la posibilidad de comprar una casa en promedio de 19 millones. Resulta que hoy en día no encuentras casas que cumplan las condiciones que valgan 19 millones. Entonces, también el gobierno y las políticas públicas tienen que adaptarse un poco a los valores de mercado y a las verdaderas necesidades, porque quienes postulan en el DS49 son aquellos que tienen mayor vulnerabilidad, pero el monto que le estaba ofreciendo es insuficiente para comprar una vivienda que cumpla con las características y pueda satisfacer el déficit habitacional. Así que es bastante complejo, pero en ese sentido yo siento que el gobierno al menos migró en esta materia bien, porque está en la búsqueda de la entrega de la casa propia y no en la asignación del subsidio de papel. Sí, Patricio, algo iba a preguntar, ¿no? Sí, pregúntale al concejal, ¿cuánto? A ver, yo siento que la construcción de un proyecto habitacional, si bien satisface la demanda de un grupo importante de personas que están a la espera de una solución habitacional, también significa de alguna manera la dinamización de la economía local, porque se contrata gente precisamente del lugar, en este caso de Puerto Saavedra, para poder llevar a cabo, para materializar ese proyecto. ¿Cuánto efectivamente contribuye incluso a la dinamización de la economía local un proyecto habitacional de lo que se está pidiendo en Puerto? Sí. Perfecto. ¿Cuánto puede ayudar, ¿no?, a dinamizar, a mover la economía local, la construcción de un proyecto habitacional? No solamente lo relacionado, por ejemplo, a contratar personal acá en la comuna, sino que en el día a día. ¿Cuánto ayuda? Mira, contribuye bastante, primero porque mano de obra se tiene que utilizar de la comuna. Segundo, porque resuelve el déficit habitacional, lo que tiene que ser con arriendo, lo que implica que la familia gaste dinero en materia que en el fondo no es ninguna inversión para ello, considerando los niveles de vulnerabilidad de esta comuna. Entonces, un proyecto habitacional permite también la oportunidad de establecimiento de nuevos locales. La gente puede emprender desde sus casas cuando no hay muchos terrenos tampoco. Por ejemplo, este es un pueblo que vive del turismo, pero se focaliza todo en la costanera. Entonces,
Entonces, ¿qué puede hacer? La gente ya puede, incluso teniendo su casa, no solo dar respuesta a la carencia habitacional, sino que a tener emprendimientos de manera particular, si es que tienen algún negocio, poder formalizar, y todo lo que es el periodo de construcción efectivamente permite mano de obra y también permite que lleguen incluso nuevas personas a la comuna. Entonces, el ideal es que se pueda avanzar en esa materia porque sin duda trae beneficios de todas las áreas donde la mires. Concejal, se habla mucho de la costa de la Araucanía y del concepto que hablábamos y mencionamos hace un rato de zona de rezago. ¿Han sentido ustedes que ha sido o han sentido ese apoyo, no solamente en lo relacionado a gestión, sino que en recursos de este concepto de zona de rezago, o fue solamente palabras al aire? Ya, Zona Rezago efectivamente ha traído algunos beneficios, sobre todo en materia de gestión del gobernador, porque han hecho muchas postulaciones de proyectos individuales, ya sea Cercotec, ya sea Corfo, tienen también algunos que son no sé, asociativos, otros que hay en convenios con la Universidad Autónoma. En ese sentido, desde la línea del emprendimiento individual y asociativo, sí, hemos podido ver que hay una oferta focalizada al territorio, pero en un despliegue de recursos, por ejemplo, de, no sé, que la Subdere financie una mayor cantidad de profesionales especialistas que el municipio no tiene para cumplir, para avanzar en proyectos grandes que tengan que ver con gestiones importantes, porque claro, tenemos un emprendimiento, pero cuando uno quiere el desarrollo de Costa Araucanía también tiene que haber una sintonía entre todos. Por ejemplo, Puerto Saavedra todavía no tiene SOIT, que es declarar a Puerto como zona de interés turístico, que permitiría ordenar todo el borde costero, incluso definir los espacios. No tenemos nada de eso, y en esa materia, en lo que significa planes y programas, todavía estamos al debe. Por ejemplo, Puerto Saavedra, el plano regulador que nosotros tenemos, es de 1963, o sea, no hay en esta materia nada. Estamos hablando de 1973 allá al 2023, o sea, 60 años de algo que es indispensable, que todas las comunas tienen que tener su plano regulador, y es lo obvio que te va a permitir establecer hacia dónde crece la comuna, hacia dónde va el desarrollo, y eso no lo tiene. Y ahí también pedimos que tanto Servio como, no sé, Subdero, todos los organismos que puedan colaborar, incluso las propias universidades, que se pueda avanzar en eso, porque sin esos insumos es difícil poder desarrollarse. Todavía tenemos muchos terrenos que están en la zona urbana, pero tienen características de terreno agrícola, entonces no hay mucho que subsanar, y ahí es donde uno espera que seamos más que zona rezago para poder establecer un fondo individual que sea para proyectos de inversión, que nosotros tengamos no solo esa consideración de esa viabilidad o rentabilidad social que muchas veces le llaman, sino que los proyectos tengan que ver un poco con la focalización y también con la pertinencia, con lo que necesita la gente, porque muchas veces, claro, los proyectos se construyen, pasan a Mideso te dice que no tiene rentabilidad social y vuelta para atrás. Entonces hay que considerar esos factores que nosotros, por ejemplo, en esta comuna, factores culturales, pero también entendiendo que al ser zona de rezago no es las mismas características ni la misma rentabilidad social que necesitamos, al igual que otras comunas, sí, claro, porque si no vamos a quedar rezagados en camino, construcción y todas otras materias. Exactamente, y son muchas las áreas, ¿no?, de las que hay que preocuparse, no solamente de lo que es proyectos individuales y colectivos. Nuestra costa de la Araucanía tiene varias áreas, ¿no?, como lo dice acá el concejal, temas de caminos, temas de mantenimiento de otras vías, construcción de puentes, y no solamente turismo, sino que también otro tipo de proyectos son interesantes. Y qué decir de los proyectos habitacionales. Patricio Sandoval.